Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase de literatura y el día de hoy vamos a continuar con los subgéneros narrativos. Hoy terminamos este tema. Para la próxima clase vamos a ver los subgéneros líricos. Vamos a empezar con poesía. Mientras tanto, vamos a ver el día de hoy qué es una fábula, un mito y una leyenda como parte de los subgéneros narrativos menores. ¿Cuáles son los subgéneros narrativos mayores? Son los que vimos la clase pasada. La novela, ¿no? La novela y el cuento. La novela y el cuento son los considerados subgéneros mayores porque son los de más trascendencia. Y estos son menores no porque sean menos importantes, sino por sus características. Y vamos a ver aquí qué es cada uno de ellos. Como son definiciones breves las que les voy a dar, estas sí se las dicto para que la tengan directamente en el cuaderno. Así que por favor anoten la fecha, ya me trabé, anoten la fecha del día de hoy y también el título, que son géneros narrativos menores. Géneros narrativos menores. Como pregunta antes de dictarles conceptos, ¿ustedes sí se saben algunas leyendas, mitos, alguna fábula que se la sepan de transmisión oral o que hayan leído? ¿Sí? Muy bien, ahorita me van a contar alguna. Bueno, la primera, inciso A, fábula, dos puntos y seguido. Es una narración breve. Es una narración breve que puede estar escrita en verso o en prosa. Es una narración breve que puede estar escrita en verso o en prosa. Se le considera didáctica porque al final siempre tiene una moraleja. Porque al final siempre tiene una moraleja. ¿Se le considera qué, perdón? Didáctica. Didáctica porque al final siempre tiene una moraleja. Punto y coma. Sus personajes son animales. Sus personajes son animales. Punto. Y aparte, inciso B, leyenda. Es una narración. Es una narración. ¿Cuando describes a alguien o algo? No. Aquí yo les digo, es una narración. Ah, no, perdón, cuando cuentas algo. Sí, sí, es una narración que tiene parte de realidad y otras de ficción, que tiene partes de realidad y otras de ficción, coma, es de tradición oral. Es de tradición oral y sus personajes son seres humanos y seres sobrenaturales como demonios, coma, brujas o fantasmas, entre otros. O fantasmas, entre otros.
punto y aparte. Inciso C, mito. Es una narración que surge con la finalidad, es una narración que surge con la finalidad de dar explicación de los fenómenos naturales, de dar explicación de los fenómenos naturales y del origen del mundo. Y del origen del mundo. Punto y seguido. Sus personajes son dioses, coma, semidioses, coma, héroes y también seres humanos, punto final. Y también seres humanos, punto final. Muy bien, muchachos. Aquí tenemos las definiciones de cada uno de estos tres subgéneros menores, la fábula, la leyenda y el mito. ¿Cómo podemos distinguir a cada uno de ellos? La fábula es más breve que los otros. La fábula siempre va a tener como personajes a los animales y va a terminar con una moraleja. Y además dice la palabra moraleja. Una moraleja es un consejo, un consejo moralizante que nos haga reflexionar. ¿Por qué se utilizan animales? Porque dentro de las fábulas se presentan los vicios, los defectos propios del ser humano. Pero a los seres humanos no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Nos enoja muchísimo, aunque sean cierto. Uno sabe que sí es cierto, pero aún así nos molesta que nos digan las verdades en nuestra cara. Que si somos chismosos, flojos, metiches, abusivos, traidores, lo que sea, no nos gusta que nos lo digamos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros lo vemos en un texto, pero además en animalitos, se nos hace hasta entretenido y decimos, ay, qué malvado es ese león, qué tramposo es el ratón, qué flojo es ese caballo. Entonces nosotros vamos viéndolo, pero ya también sabiendo cómo les va, qué les sucede, uno puede tomar ejemplo de ello y decir, no, mejor le cambio porque si no, eso mismo me va a pasar a mí también. Y tenemos así ciertos ejemplos que a continuación, más adelantito les diré mientras les explico. Después de tener la fábula, nos vamos a las leyendas. Las leyendas son narraciones que pueden tener sucesos verídicos mezclados con fantasía. Mezclan esa realidad con lo ficticio para darle mayor atractivo. Son narraciones que generalmente surgen de manera oral, que se va dando de un lugar, son regionales, que se va transmitiendo de generación en generación y por ello aún una misma leyenda va a tener distintas versiones, algunos cambios ligeros o cambios mayores, porque empiezan como tradición oral. Posteriormente, alguien se da la tarea de recopilarlos, de escribirlos, y por eso es que nosotros podemos encontrar en Internet la leyenda de La Llorona, de la Mulata de Córdoba, y algunas que son de siglos atrás, porque ya están recopiladas, pero en su momento solamente fueron de transmisión oral de una localidad, de una región, de un país, y por eso van a cambiar. Y hay muchas versiones que se tienen, por ejemplo, de una leyenda muy conocida en México que es La Llorona. Hay versiones distintas, pero en el trasfondo es muy, muy parecido. Y sus personajes aparecen personas, pero también seres sobrenaturales, porque generalmente en las leyendas nos hablan de duendes, de fantasmas, de demonios, de brujas y todos esos seres sobrenaturales que se mezclan con los seres humanos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos a los mitos. Los mitos, eso siempre, siempre va a tener dioses. Es una principal característica. Nos habla de dioses o semidioses, de héroes,
y los temas que van a tratar son explicaciones que se hacen del mundo, explicaciones de los fenómenos naturales. Cabe señalar que los mitos surgen con las civilizaciones. En los inicios de toda cultura, de toda civilización, es cuando aparece la mitología, y de la mitología pues también va surgiendo las religiones. ¿Por qué surge la mitología? Porque tienen que aparecer los dioses. A ellos se les atribuyen, por ejemplo, las lluvias, los rayos, el amor, los terremotos, la muerte, todo tiene que ver con los dioses, porque no hay una forma de explicarlos, porque repito, estamos hablando del inicio de las civilizaciones. Hoy en día sabemos que no es Thor o no es Zeus quien manda los rayos, ¿o sí? Alguien se cae un rayo y decía, es Thor que a lo mejor ya viene, o Zeus se enojó y nos está mandando un rayo. No, sabemos cuáles son los fenómenos físicos, los fenómenos naturales que acontecen para que venga la lluvia, para que estén los rayos. Sin embargo, si estamos hablando de hace muchísimos siglos antes de Cristo, pues no tenían explicaciones lógicas, explicaciones racionales, y se atribuía a los dioses. Entonces había Dios de todo: Dios de la vida, Dios de la muerte, Dios de la vegetación, Dios de los animales, Dios de la música, Dios del amor, Dios absolutamente de todos. Y si iba bien es porque estaban contentos, si iba mal los dioses estaban enojados, y entonces habría que hacerles ofrendas, sus templos, para que estuvieran contentos. Y esas son las explicaciones que se da. ¿Cómo surgió el mundo? Pues está en los mitos. Incluso se podría tomar como mitología la parte del Génesis de la Biblia, donde nos dice cómo Dios creó a los animales, al mundo, y finalmente cómo a través del barro crea a Adán, y de una costilla de Adán es como crea a Eva. Eso es parte de la mitología dentro de nuestra propia religión. Así que tenemos mitologías muy conocidas como la mitología griega, pero dentro de su país la mitología mexica también es muy amplia, cuando nos hablan de Quetzalcóatl, cuando nos hablan acerca de otros dioses, y que nos explican lo que acontece. ¿Sí queda claro, muchachos? Por ejemplo, antes de pasar a la lectura, vamos a ocupar el libro. Vamos a empezar, quienes tienen libro, en la página 28 con el caballo y el asno. ¿Alguno de ustedes sabe una fábula? ¿No? Bueno, les cuento la fábula de la hormiga y la cigarra. Yo sí. Ustedes saben, ¿si vas a decir algo? No, o sea, que sí sea una fábula, pero pues no me acuerdo completamente de ella. Muy bien. Ya les cuento la de la fábula de la hormiga y la cigarra. Ustedes han visto que las hormigas son bien trabajadoras, ¿verdad? Que van y vienen y generalmente andan buscando alimento, y que luego llevan ahí pequeños granitos que lo van trasladando hasta su madriguera. En la fábula de la hormiga y la cigarra, pues está una hormiga trabaja y trabaja buscando alimentos, porque aunque están en pleno verano y está todo bonito y mucho sol, está previendo para cuando llegue el invierno. Una cigarra, que es otro insecto que hace ruidos como si cantara, la ponen ahí, que siempre está con su guitarra cantando, le pregunta que qué hace, dice, pues trabajo. Dice, ¿por qué no disfrutas que el tiempo está hermoso, hay mucho sol? Dice, es que tengo que trabajar, tengo que juntar alimentos para el invierno. Y la cigarra dice, pues yo mientras me divierto y canto, ya veré qué hago cuando eso llegue. Pasa el verano, el otoño, llega el invierno, la hormiguita se va a su casa, ya tiene muchos alimentos para pasar toda esa temporada bastante bien, mientras que la cigarra, que no previó nada, ella tiene hambre, tiene frío y no tiene que comer. Va con su vecina y le dice que si le regala alimento. Dice, no, dice, yo guardé lo mío, trabajé muy duramente durante el verano y el otoño para guardar mis alimentos y no pasar necesidad. Dice, tú pues sigue cantando, sigue disfrutando, mientras yo me guarezco aquí disfrutando y comiendo. La moraleja es que si uno tiene tiempo, hay que prever para el futuro y aprovechar el tiempo posible. Aquí tenemos esta fábula, y que nosotros decimos, bueno, pues yo no soy hormiga, yo no soy cigarra, pero la podemos nosotros trasladar a nuestra propia realidad, a nuestro contexto. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasa cuando les dejamos tareas a ustedes como alumnos? Yo pienso, dejo poquita tarea, pero pienso solo en mi materia. Pero si todos les dejamos, ya tienen 6, 7, 8 tareas al día. Hay quienes se dedican a hacerlo, bueno, me la dejaron hoy y no es tan complicado, las empiezo a hacer. Y las van haciendo y entregan todo, y cuando llegan las evaluaciones, ustedes tienen todo sin preocupaciones, nada más para estudiar. Pero el que dijo, ay, me da flojera, voy a ver una serie, voy a hacer esto, otro, voy a
a descansar, voy a jugar, y no hace sus actividades. Cuando llegan, están previo a las evaluaciones, andan buscando la forma de entregar la tarea, piden prórrogas, piden a sus compañeros que les pasen las tareas, que se los expliquen, se vuelven locos buscando cómo hacerlo todo a última hora. Y a veces ni lo entregan todo, ni lo entregan completo, no lo entregan bien, y su calificación pues es muy diferente a quien cumplió. Entonces, no estamos haciendo lo mismo que la hormiga y la cigarra, que unos se dedican a realizar a tiempo lo que debe y el otro pues a descansar, y eso mismo nos sucede. ¿Qué nos está hablando aquí? De nuestra flojera, pero si nos dicen es que tú eres flojo, nos vamos a enojar. Mejor que se lo digan a la cigarra y no a una persona. Y es así como van surgiendo todas las fábulas que al final nos dan una moraleja. En el caso de las leyendas, tenemos leyendas muy conocidas, como por ejemplo el de La Llorona o el del volcán, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Popocatépetl es un guerrero muy valiente, y la princesa Iztaccíhuatl, bueno, se enamoran, él la pide en matrimonio, y en eso empieza una guerra con un pueblo vecino, y el padre le dice: te voy a dar a mi hija cuando me traigas la cabeza del guerrero más valeroso del otro pueblo. Y él se va a la guerra, pero alguien falsamente corre el rumor de que Popocatépetl había muerto. Entonces Iztaccíhuatl le entristece y muere de tristeza. Cuando ya llega el valiente, sí, bueno, permítame ahorita más, cuando ya llega el valiente Popocatépetl con la cabeza del enemigo, pues le dice el padre: pues ella ya murió. Y él la toma entre sus brazos, la sube a una alta montaña y la deja descansando ahí. Él se pone a sus pies, tiene una antorcha con la cual vela el sueño de su amada, y las nieves los cubren, y es así como se forman el volcán Iztaccíhuatl, que es mujer dormida, y Popocatépetl, antorcha humeante, porque es el Popocatépetl el que de repente lanza sus fumarolas, y así tenemos esta leyenda. ¿Vas? Dime. No, es que piqué mal y se puso la manita, perdón. Yo creí que ibas a participar. Entonces aquí tenemos, ¿qué pudo haber sido cierto? Recuerden que en una leyenda se mezcla realidad con fantasía. ¿Qué pudo haber sido cierta de esta leyenda de los volcanes? Pues que dos jóvenes se enamoran, ¿no es bastante posible? Sí. Que él se vaya a la guerra, también es posible. Que ella crea que él murió y muera de tristeza, también es posible. ¿Qué es la parte ficticia y real de este texto, bueno, de esta leyenda? De que se convierten en volcanes. De que se convierten en los volcanes, y que todavía en la actualidad la antorcha de Popocatépetl no se apaga, y es lo que nos lanza algunas fumarolas y nos da algunos sustos de vez en cuando. Eso es lo ficticio. Nadie, por más que se vaya a una montaña, pues ahí se putrefacta, pero no se va a convertir en un volcán. Esa sería la parte ficticia. Y en los mitos tenemos la explicación del mundo, de las cosas, lo que va sucediendo. Nosotros vamos a leer en el texto, les comparto un documento, un mito griego, pero les quiero platicar acerca de un mito mexica. Está Coyolxauhqui, una diosa, está barriendo un templo, y de ese templo de repente cae una bola de plumas del cielo, y ella lo toma y se lo guarda en sus senos, como cuando alguien se lo pone en esta parte, y ahí sigue barriendo el templo. Y al momento ella queda embarazada con esas plumas. Cuando se da cuenta su hija Coyolxauhqui que su madre está embarazada, dice: ¿cómo puede ser posible que esté embarazada? Es una gran deshonra. Y ella le dice a sus hermanos los macehuales que la madre está embarazada, y entonces deciden que la van a matar por la deshonra. Cuando están todos los hermanos, pero son 400 hermanos, están todos ahí con Coyolxauhqui, que van a matar a la mamá, nace en ese momento Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, defiende a su mamá y mata a todos sus hermanos. Decapita a Coyolxauhqui, que es la hermana que incita, y Coyolxauhqui se convierte en la luna, y los macehuales se convierten en las estrellas. Entonces, ¿qué explicación se da? Huitzilopochtli después es el sol. ¿Qué explicación se da? ¿Cómo surge el sol? ¿Cómo surge la luna? ¿Cómo se crean las estrellas? Con este mito.
Así es que los mitos siempre nos van a dar explicaciones. ¿Dudas hasta este momento, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Les comparto. Quienes tienen el libro, 2 de estas 3 lecturas están de la página 28 a la 32. Una sí la cambié. La leyenda en el libro es Los ojos del Nazareno, pero como es un poquito más extensa, no me da tiempo de leer algo más largo. Por lo mismo, la cambié por una leyenda muy chiquita. Lo demás sí está ahí. Ustedes aquí, esta actividad ya está en Classroom. Actividad indica de qué tipo de texto se trata cada lectura. Tenemos 3 y van a decir cuál de ellas es la fábula, cuál es el mito, cuál es la leyenda. Van a subrayar las características representativas en este texto o en su libro y simplemente cuando ya la vayan a entregar le toman foto y lo suben a Classroom. Les leo este texto y ustedes me dicen qué tipo es. Prometeo encadenado. Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega, era hijo de Jápeto y de la ninfa marina Clímene, junto con su hermano Epimeteo. Debía crear la humanidad y proveer tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera necesario para vivir. Epimeteo comenzó creando los animales, les otorgó características como el valor, la fuerza, la rapidez, además de características físicas como patas o pelo para poder sobrevivir. Tenía que crear un ser que fuera superior a los demás, pero no sabía qué hacer, así que recurrió a Prometeo para ver si podía ayudarle en su empresa. Prometeo tuvo la solución. Decidió dotar a los seres humanos de una forma mucho más noble y la capacidad de andar erguidos en 2 piernas. Además, les otorgó la capacidad de trabajar y construir, así como también les enseñó a domesticar a los animales y a recoger los frutos de la tierra. Pero además les otorgó un don, la capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del carro del sol. Era lo más valioso que podía haberles dado a los hombres. Sin embargo, no todos lo vieron tan beneficioso. Zeus se enfureció ante tal osadía, ya que les había dado un elemento que consideraba divino, el fuego. Para darle una lección, encargó a su hijo Hefestos que crease a partir de arcilla a la primera mujer. Su nombre sería Pandora. Se le otorgaron todos los tributos y valores imaginables. Se le ofreció a Prometeo como esposa, pero la rechazó debido a que sentía recelo de un regalo hecho por sus enemigos. Así que fue ofrecida a su hermano. Ella le ofreció una caja que le había otorgado Zeus. Este la abrió y trajo al mundo todos los males y la desgracia. Prometeo quiso vengarse de Zeus, por lo que decidió sacrificar 2 bueyes. Dejó en una pila las partes comestibles de los animales y las recubrió con el vientre, mientras que dejó los huesos cubiertos con la piel animal. Acto seguido le dio a Zeus la oportunidad de elegir entre los 2 montones. Zeus respondió que el montón cubierto por la piel. Al descubrir el engaño, ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva del Cáucaso. Allí cumpliría su castigo. Un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años, pero sin provocarle la muerte, ya que éstas se regeneraban continuamente. Se libró finalmente de su tortura gracias a la ayuda de Hércules, quien le liberó y mató al águila. ¿Qué tipo de texto es? Es un mito. Es un mito, perfecto. ¿Cómo podrían demostrar que es un mito? ¿Qué subrayarían de este texto? El nombre de los dioses. El nombre de los dioses, Zeus, Hefestos, aquí semidioses, Prometeo, su hermano Epimeteo, la ninfa que está al inicio, Clímene, y a Pandora, y también al héroe Hércules. Y ya tenemos ahí, y está dando una explicación. ¿Qué explicación, qué fenómeno está explicando a partir de este mito? ¿Que cómo se creó la mujer? No, hay uno más importante. ¿Por qué castigaron a Prometeo? Porque por un regalo, ¿no? Que de sus enemigos. No, porque él le regaló el fuego al ser humano. Este mito tiene que ver con el fuego. El fuego es muy importante para nuestra vida. Imagínense vivir sin fuego, nuestra comida sería cruda. Y estamos hablando del inicio de la cultura griega, donde el fuego alumbraba las casas, con el fuego se espantaban los animales, con el fuego se cocinaban los alimentos, con el fuego se utilizaba para forjar armas. Entonces el fuego era muy importante. Y la explicación de cómo llegó el fuego, pues Prometeo es el que nos lo regaló. Y se está dando esa explicación. Siguiente texto, lo tienen en la página 28 quienes tengan libro.
El caballo y el asno es del autor Esopo, un escritor griego. Había una vez un hombre que tenía un caballo y un asno. Una tarde, cuando iban de camino a la ciudad, el asno, muy agotado por llevar toda la carga, le dijo al caballo: por favor, amigo, tú no llevas nada, ayúdame con una pequeña parte de esta carga. El caballo, siendo muy egoísta, se hizo el sordo. En la mitad del camino el asno se desplomó, víctima de la fatiga. El dueño le echó toda la carga al caballo, incluyendo al asno enfermo. El caballo, suspirando, dijo: qué mala suerte tengo. Por no haber querido ayudar, ahora tengo que cargar con todo y hasta con el asno. Moraleja: aquel que no ayuda a su prójimo cuando lo necesita, tarde que temprano termina perjudicándose a sí mismo. ¿Qué es? Una fábula. Una Una fábula. fábula. ¿Qué tenemos que subrayar para demostrar que esto es una fábula? La moraleja. La moraleja y Los animales, ¿no? los animales, que son los personajes. ¿Qué entendemos de esto? ¿Cuál sería nuestra conclusión a partir de la moraleja? Que aquel que no ayuda a su prójimo cuando lo necesita, tarde que temprano terminará perjudicándose a sí mismo. Sí, y que va a perjudicar por no ayudar, por ser egoísta. A veces también nos estamos haciendo la maldad a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un hermano, a una hermana o hermano de ustedes, o a su mamá, que hace de comer, o si le toca un hermano hacer de comer, les pide ayuda? Oye, ayúdame, ve por las tortillas y pon la mesa en lo que termino de preparar. Entonces, ay, no, ¿por qué? Si te toca a ti, no lo voy a hacer. Bueno, no le ayudan, pero a quien le esté tocando hacer los alimentos va a tener que terminar solito. Cuando le dé tiempo va a ir a las tortillas, cuando regrese de las tortillas pone la mesa, y a lo mejor ustedes ya tienen mucha hambre, pero no van a poder comer porque todavía no está terminado. ¿Qué pasaría si a quien le está pidiendo ayuda tiene tiempo y dice: ah, sí, claro, ahorita lo hago, lo hace? Pues todos comerían más temprano, todos se benefician. Pero al ser egoístas, pues se va retrasando y todos se perjudican. Entonces, algo así es lo que nos dice esta fábula. Y por último, aquí tenemos este texto que se llama El fantasma de la monja. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Urrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Urrutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. 2 años estuvo así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. Lo enterraron allí mismo, y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veían el rostro. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. Aquí, este texto, ¿de qué tipo es? Leyenda. ¿Cómo sabemos que es una leyenda? Porque tiene ficción, dice que se convirtió en un fantasma. Muy bien, y todo lo demás puede ser muy real. ¿Cuál es la parte que puede ser real? Que un hombre quiera casarse con una mujer nada más porque ella tiene mucho dinero y una buena posición social. Puede ser que los hermanos le hayan corrido al novio por saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Puede ser que la muchacha se entristeciera mucho y que los hermanos mejor la metieran en un convento. Puede ser incluso que ella se suicidara ante la tristeza y la depresión de haber perdido a su amor. Ya lo que entra aquí en ficción es que ella se convierte en fantasma y que se les aparezca a las demás monjas. Aquí ya entra la parte de ficción. E incluso, como les decía, que las leyendas, por ser de tradición oral, se pueden ir modificando. Hay otra versión donde le agregan un poquito más, diciendo que ella, como se suicida, se convierte en fantasma, ya convertida en fantasma, va a buscar a su antiguo novio y lo mata, y le dice que ya que no pudieron estar juntos en vida, estarán juntos en la eternidad, en la muerte. Entonces ahí también más fantasía, porque cómo sabemos que ella lo mató y cómo sabemos lo que le dijo. Entonces se mezcla la realidad con la fantasía, y aquí tenemos nuestras características: el fantasma como ser sobrenatural y los nombres de las personas como seres humanos. Estos son los textos. ¿Qué van a hacer entonces? Les decía, subrayar.
Esto está en Classroom, pueden utilizar este mismo texto para hacerlo. Si no tienen el libro, los que tengan el libro lo hacen directamente en el libro, pero en lugar de trabajar la leyenda de El fantasma de la monja, lo van a hacer con los ojos del Nazareno. Subrayan características. Si alguien no tiene el libro y no puede imprimir el texto o no tiene computadora para hacerlo, lo que puede hacer es anote el título. Por ejemplo, El caballo y el asno. Le pone, esto es una fábula y anota las características de la fábula. En el texto de El fantasma de la monja nos dice que es leyenda y anota las características de leyenda, y lo mismo puede hacer con el texto de Prometeo encadenado, nos explica o escribe que es un mito y después anota las características del mito. Sí, Sam, ¿qué me vas a decir? Yo lo estoy haciendo directo ahorita con usted. Ah, muy bien, mira, ya le está avanzando, está ¿La como la copia? hormiguita. Muy bien, ya le está ¿Sí? haciendo. Y nada más cuando terminen, le toman foto y lo suben a Classroom. Así que esta tarea yo creo que no les quita más de 5 minutos, está facilita para que la puedan realizar. Maestra, ¿en qué páginas del libro está? 28 está El caballo y el asno. Los ojos del Nazareno, que es la leyenda, está en la 29 y 30. Y Prometeo encadenado 31 y 32. Así que toda la actividad es de la 28 a la 32 en el libro. Gracias. Muy bien, aquí estoy viendo el chat. Ese es un cuento, Uriostegui. Ese sería como un ejemplo de los subgéneros mayores, porque es un cuento. Bueno, chicos, ¿alguna duda con lo del proyecto? Me quedan 4 minutos para aclararlo. Porque, bueno, creo que de este grupo no, me parece que no he visto, pero en lo general se han trabado en algo que me parecía de lo más sencillo. Recuerden que hasta les hice la tablita para que simplemente como que rellenen, y me preguntan qué es un fragmento. La parte dice, no sé qué poner en fragmento y autor, pues es casi redundante. Un fragmento es un pedacito, una parte de una obra. Si les están pidiendo por ahí un ejemplo, un fragmento de una obra narrativa, ustedes pueden tomar un cuento, cualquiera incluso de los que tenemos aquí, un cuento de Lorenzo el Magnífico, cualquier mito, leyenda, y toman solamente un pedazo de ese texto, unas cuantas líneas, un párrafo, y lo pegan. Eso es un fragmento, porque no vamos a poder anotar ahí todo el texto. Imagínense que alguien quiera hablar del libro 100 años de soledad, ni modo que ponga ahí 300 páginas. Lo que va a hacer es tomar un párrafo, lo copia, lo pega. Como una sinapsis. ¿Cómo, Sam? Como una sinapsis o un resumen así. No, no es un resumen, es copian directamente un fragmento, es un pedacito. Es por decirlo, a ver, permítanme, nuevamente. Un fragmento es un pedazo. Si yo tengo aquí el de Prometeo, pongo un ejemplo de narrativo. ¿Qué hago? Tomo este párrafo, tomo el párrafo, copio, pego, esto es un fragmento. Este mito está completo, hasta aquí. Es completo, pero yo no quiero meter eso porque está muy grande, solo tomo este pedacito y aquí yo tengo mi ejemplo de narrativa. Epimeteo comenzó creando los animales, aquí comenzó, yo ya tengo mi narrador, lo tengo en tercera persona, tengo un personaje, yo ya estoy ejemplificando mis características narrativas. ¿Y quién es el autor? Pues aquí no tiene autor, pero si yo tomo uno, por ejemplo, que voy a poner dentro del género narrativo, voy a poner este. Había una vez un hombre que tenía un caballo, lo copio, lo pego, esto es un fragmento es una parte de una obra, y este sí tiene autor, ya lo pego, le pongo ahí el caballo y el asno, el autor, pongo el nombre de Esopo, y ya tengo mi característica. Eso es un fragmento. Lo mismo va a ser en poesía. Si es una poesía larga, pues nada más pongan una estrofa y ponen quién es el autor de esa estrofa. Si es un poema cortito, lo ponen completo y ponen quién es el autor. Lo mismo de una obra de teatro, no van a poner toda la obra de Romeo y Julieta, van a poner unos cuantos diálogos. Recuerden que cuando les expliqué qué características tiene el género dramático, les puse unos cuantos diálogos de Otelo y Desdémona
cuando está a punto de matarla. Eso es un fragmento porque ni siquiera fue todo el final completo, fue parte del final, pero son muchísimas hojas más en toda la obra. Eso es poner un fragmento, un pedacito de la obra, no un resumen, porque eso ya sería diferente, sino en directo de la obra copian una sección, la pegan y a eso se le llama fragmento. ¿Alguna duda, chicos? ¿No ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces esto sería todo en la clase, muchachos. Terminamos, si no hay dudas, con esto terminamos género narrativo. Empezamos con poesía la próxima clase. Les deseo que tengan una bonita tarde y un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, maestra. Cuídese. Gracias, Miss. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Bye.